Contando con el quórum correspondiente, damos inicio a la 23ª sesión virtual ordinaria conforme a la agenda programada. Primera estación, orden del día. Iniciamos la estación orden del día con el punto número 1, referido a la audiencia de debate y aprobación del informe final de la denuncia constitucional 244, presentado por el congresista delegado Fernando Meléndez Celis. Señor relator, lea la parte pertinente. Correcto, señora Presidenta. presidenta. Salinas López, presente, por favor. Gracias. Anotado, Considerar señora. al congresista Salinas. Correcto, señora presidenta. Anotado. Procedemos a leer la parte pertinente de la denuncia constitucional número 244. Fue presentada el 28 de agosto del 2018 por la Fiscalía de la Nación, representada en aquel entonces por el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejos, en contra del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra Monteverde, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias, tipificado en los artículos 397 y 400 del Código Penal respectivamente. Cumplido, señora presidenta. Bien, continuando con la secuencia de la sesión, dejamos en el uso de la palabra al congresista Fernando Meléndez Celis para que exponga lo pertinente del informe final de su autoría. De la misma manera, se le recuerda que usted y su equipo técnico podrán compartir material de apoyo a través de la plataforma virtual, solicitándole muy gentilmente lo comparta con los integrantes de esta subcomisión a través del chat o del grupo de WhatsApp. Bien, por favor, señor secretario técnico y señor delegado, dispóngase si tiene algún material que compartir, por favor, hacerlo en estos momentos. Se procedió. Tiene el uso de la palabra congresista Fernando Meléndez Celis. Muchísimas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a mis queridos colegas de esta importante subcomisión de acusaciones constitucionales. Las disculpas del caso, me encuentro en Iquitos con un clima de llovizna que me imposibilita tener buen internet, razón por la cual voy a oralizar solamente con audio, más no con video, solamente para dejar constancia, eso quería, presidenta. Bien, congresista Meléndez. Puede proceder a su exposición. Muchísimas gracias, presidenta. La presente denuncia constitucional 244, hoy me presento ante esta importante subcomisión para presentar el informe final. El denunciante de la denuncia constitucional 244 ha sido el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejos. Denunciado, Bruno Yufra Monteverde, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Materia de la denuncia, antejuicio político, imputación, artículo 397 y 400 del Código Procesal Penal. Antecedentes. El 24 de agosto del 2018, el ex fiscal de la Nación, Pedro Augusto Chávarri Vallejos, interpuso la denuncia constitucional 244 contra el señor Bruno Yufra Monteverde, en su condición de exministro de Estado en la cartera de Transportes y Comunicaciones, por la presunta comisión de los delitos de cohecho, 197 y 400 del Código Penal respectivo, delimitación procedimental. Habiéndose efectuado todas las diligencias procesadas, corresponde discutir y aprobar el presente informe final. De conformidad con el artículo 89, numerales D5 y D6 del reglamento del Congreso, los informes finales pueden concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia y debe ser remitida a la comisión permanente conforme con lo establecido en el literal G del mismo artículo. Marco fáctico de imputación.
La denuncia constitucional 244 señala en su acápite 6, titulado Marco Fáctico de Imputación numeral 9, lo siguiente. Como resultado de la investigación preliminar llevada a cabo, se ha logrado establecer que Bruno Yufra Monteverde, cuando ejerció el cargo de ministro de Estado en la cartera de Transportes y Comunicaciones, habría ofrecido a congresistas en ejercicio del cargo la realización de obras públicas para sus regiones a fin que en la moción de orden del día 5295 de fecha 8 de marzo de 2018 sobre vacancia del presidente de la República por la causal de la presunta incapacidad moral. Hechos que sustentan la denuncia. En resumen, 1. El fiscal de la Nación manifiesta que mediante medios periodísticos, el 20 de marzo del 2018, se propaló extractos de grabaciones audiovisuales donde se apreciaba a los excongresistas Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Boncángel Weider y Kenji Fujimori Gucci, así como al asesor del Congreso de la República, Alexel Toledo Vallejo, reunidos con el también congresista Moisés Mamani Colquehuanca, reunión con el cual realizaban una serie de ofrecimientos para que vote en contra de la vacancia del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard. 2. A continuación, se muestra el extracto de un video en el cual el abogado Alberto Borea Odría es quien comunica al congresista Mamani Colquehuanca con el ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Yufra Monteverde, para lo cual le facilita al congresista el número telefónico del referido ministro. 3. Finalmente, el 21 de marzo del 2018, a través de su cuenta de Twitter, el parlamentario de Fuerza Popular, Daniel Salaverry Villa, publicó 3 audios que indica le han sido proporcionados por el congresista Mamani Colquehuanca, los cuales contienen conversaciones telefónicas entre congresistas y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra Monteverde. En 2 de estos audios, ambos estarían acordando una cita o un encuentro para dirigirse juntos a la casa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y el tercer audio, por el contenido de la conversación, al parecer se realiza después de haberse reunido con el presidente en su casa. Base legal. Constitución política, artículo 99, referido al derecho de anteficio. Código penal, artículo 397, referido al delito de cohecho activo genérico. Artículo 400, referido al delito de tráfico de influencias. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89, referido al procedimiento de acusación constitucional. Delito imputado, 1, cohecho activo genérico. Artículo 397 del Código Penal. Delito imputado, tráfico de influencias. Artículo 400 del Código Penal. Análisis de los medios probatorios aportados por las partes. Primer video. Participan Kenji Fujimori Gucci, Guillermo Boncángel, Alexei Toledo y Moisés Mamani. Resumen. Bruno Yufra no participa en el primer video. Calificación: prueba no admitida. Segundo video. Participan Freddy Aragón, Moisés Mamani, Alberto Bautista, Mario Fernández. Resumen. Bruno Yufra no participa de dicho diálogo. Calificación: prueba no admitida. Tercer video. Participan Alberto Borea, Freddy Aragón, Moisés Mamani, Alberto Bautista y Mario Fernández. Resumen. Bruno Yufra Monteverde no está en la reunión. Calificación: prueba no admitida. Cuarto video.
Participan Bienvenido Ramírez, Moisés Mamani, Carlos Ticlia, Modesto Figueroa. Resumen: Bruno Yufra Monteverde no participa en dicha reunión. Calificación: prueba no admitida. Audios. Audio 1. Participan: intento de llamada de Moisés Mamani a Bruno Yufra. Resumen: Bruno Yufra no participa y no se habla de él. Calificación: prueba no admitida. Audio número 2. Participan: intento de llamada de Moisés Mamani a Bruno Yufra Monteverde. Resumen: Bruno Yufra Monteverde participa en conversación. Este le devuelve la llamada a Moisés Mamani, quien poco después de haber salido de la reunión con Pedro Pablo Kuczynski Godard, le dice que Daniel Salaverry lo está llamando y que quizás ya se enteró por la prensa su intención de no votar por la vacancia. Bruno Yufra Monteverde le dice que se mantenga firme en su posición y le garantiza que el diálogo con Pedro Pablo Kuczynski está abierto, tal como ya había sucedido esa misma tarde. Calificación: prueba admitida para el análisis. Audio número 3. Participan Moisés Mamani y Bruno Yufra Monteverde. Resumen: Moisés Mamani Colquehuanca llama a Bruno Yufra Monteverde y este le señala que está en otra comunicación y que le devolverá la llamada. Calificación: prueba admitida para el análisis. Audio número 4. Participan Moisés Mamani Colquehuanca y Bruno Yufra Monteverde. Resumen: Bruno Yufra llama a Moisés Mamani y este le dice que se encuentra por la avenida Rizo, Lince, acordando encontrarse en 15 minutos fuera de la casa de Pedro Pablo Kuczynski Godard, Choquehuanca, San Isidro. Calificación: prueba admitida para el análisis. Audio número 5. Participan Moisés Mamani Colquehuanca y Bruno Yufra Monteverde. Resumen: Bruno Yufra llama a Moisés Mamani y le confirma que habrá reunión a las 19 horas con Pedro Pablo Kuczynski. Le propone además que siendo las 18:10 de la tarde podrían salir de su oficina a las 18:30 e ir juntos. Calificación del audio: prueba admitida para el análisis. Audio número 6. Participan Moisés Mamani Colquehuanca y Bruno Yufra Monteverde. El resumen: Bruno Yufra participa de la llamada. Freddy Aragón marca el número que le dicta Alberto Borea y le pasa el teléfono a Moisés Mamani Colquehuanca para que hable con Bruno Yufra. Calificación: prueba admitida para el análisis. Audio número 7. Participan Moisés Mamani Colquehuanca y Bruno Yufra Monteverde. Resumen: Bruno Yufra participa de la llamada. Este llama a Moisés Mamani y le dice que la congresista Yesenia Ponce no le inspira confianza y que mejor debería sacarla de su proyecto de bancada. Calificación del audio: prueba admitida para el análisis. Audio número 8. Participan Moisés Mamani Colquehuanca y Freddy Aragón. Calificación del audio número 8: prueba no admitida. Audio número 9. Participan Moisés Mamani Colquehuanca y Freddy Aragón. Resumen: Bruno Yufra no participa, pero se habla constantemente de él. Moisés Mamani, luego de su reunión con Bruno Yufra, llama a Freddy Aragón para reclamarle que Bruno Yufra no sabía que era el PEN sobre el cual pedía vincularse, que además no lo conocía y que no había hablado con Alberto Borea, además que le había negado una obra de 150 millones en Juliaca. Calificación del audio 9: prueba admitida para su evaluación.
Audio número 10. Participan Moisés Mamani y Freddy Aragón. Resumen. Bruno Yufra Monteverde no participa, pero se habla constantemente de él. Freddy Aragón alardea ante Moisés Mamani sobre Bruno Yufra. Le dice que él y Alberto Borea han coordinado con él y le indica que pida el PEL, Proyecto Especial del Lago Titicaca. Calificación del audio número 10. Prueba admitida para su evaluación. Audio número 11. Participan Moisés Mamani y Freddy Aragón. Resumen. Bruno Yufra no participa y no se habla de él. Calificación del audio número 11. Prueba no admitida. Testimonio C1. Testimonio fiscal número 1. Alfonso Alberto Borea Odría. Resumen. Alberto Borea reconoce haber dado el número telefónico de Bruno Yufra Monteverde a Moisés Mamani Colquehuanca, después de haberse preguntado al primero si podía dar su número a dicho congresista para que pudieran conversar o hablar. Calificación, prueba admitida para evaluación. C2. Testimonio fiscal número 2. Freddy Aragón Valdés. Resumen. Freddy Aragón reconoce haber participado en una reunión llevada a cabo en el Club Inglés el día lunes 19 de marzo del 2010, donde también concurrieron el abogado del presidente Alberto Borea Odría, Moisés Mamani Colquehuanca, Alberto Bautista y otra persona que no conoce. También señala que no conoce ni ha conversado alguna vez con Bruno Yufra Monteverde. Calificación del testimonio de Freddy Aragón, prueba admitida para evaluación. Testimonio fiscal número 3, Kenji Fujimori Gucci. Resumen. Indica que su relación con Bruno Yufra Monteverde era una relación de coordinación de congresista a ministro. Calificación, prueba admitida para evaluación. Testimonio número 4, Bruno Yufra Monteverde. Testimonio fiscal. Resumen. Reconoce que Alberto Borea Odría lo llamó para decirle que Moisés Mamani Colquehuanca quería renunciar a Fuerza Popular, para lo cual le facilitó su número telefónico. Señala que le otorgó una cita a Moisés Mamani y que éste buscaba un espacio para ser escuchado donde pudiera presentar la problemática de sus regiones, motivo por el cual facilitó una reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sobre dicha reunión, afirmó que no se tocó el tema del pedido de vacancia. Sobre su voz, en los audios, Moisés Mamani indica que sí, es su voz, pero niega haber ofrecido alguna prebenda a nadie, ya que Mamani Colquehuanca había anunciado su decisión de abandonar Fuerza Popular a la prensa en el diario Perú 21. Calificación del testimonio número 4 de Bruno Yufra Monteverde, prueba admitida para evaluación. Testimonio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Resumen. Bruno Yufra Monteverde señaló que fue víctima de una celada. Sostuvo que la primera reunión que se dio con el excongresista Moisés Mamani Colquehuanca, a pedido de este último, se realizó en su despacho ministerial, es decir, en las oficinas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de manera abierta, en donde éste acudió para comentarle que estaban formando una nueva bancada con otros congresistas, quienes no apoyaban el pedido de vacancia presidencial. Noticia que, según mostró, coincidía con las notas periodísticas que daban ya cuenta de este hecho. Asimismo, señaló que fue el congresista Mamani quien le solicita una reunión con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
y señala que es en ese marco que se dan las conversaciones que fueron grabadas por el señor Mamani Colquehuanca para ser utilizadas en sentido contrario como parte de un complot. La calificación de este testimonio del denunciado, prueba admitida para evaluación. Testimonio 5. Testigo de reserva. Resumen. Con relación a Bruno Yufra Monteverde, se afirma lo siguiente. Indica que Alberto Borea dijo: Moisés, vamos a hablarlo. Y contacto con el teléfono de Bruno Yufra. Ahorita lo llaman y se reúnen con él ya directo. El testigo indica que los audios 2, 4, 5, 6 y 7 corresponden a conversaciones entre Mamani Colquehuanca y Yufra Monteverde. Asimismo, indica que de la reunión en la oficina que Yufra Monteverde y Miraflores no existe ni audio, video, pero tiene conocimiento que Yufra Monteverde dijo que apoyaría con obras siempre que se abstengan de votar. Asimismo, indica que cuando se dijo la frase, ya sabes cómo la nuez mano, se refería al 5%, 7%. Le dijo Bruno Yufra que tenía que hablar con los empresarios para que les dieran el porcentaje. Calificación, prueba admitida para evaluación. Testimonio fiscal número 5, Mario Fernández Villalobos. Resumen. Afirma haber estado presente en la reunión entre Mamani Colquehuanca y Borea Odría, quien y en ese momento Mamani llama a Yufra y le saca una cita ese mismo. Asimismo, refiere haber estado presente en la reunión entre el congresista Moisés Mamani Colquehuanca y el exministro Bruno Yufra Monteverde, sobre lo cual indica que cuando llegaron, el congresista Mamani Colquehuanca saca un folder y le dice a Yufra Monteverde: este es lo que tenemos. El ministro Yufra lo mira y es mucha plata, pero no te preocupes, que lo sacamos con el presupuesto de este año y lo que sobra con el presupuesto del próximo año. Luego dijo: si gusta lo concreto, una reunión con el presidente, refiriéndose a Pedro Pablo Kuczynski. El ministro Yufra hizo una llamada y le dijeron que el presidente estaba de viaje. Aún no llegaba a Lima, pero no se preocupe, que si había algo lo iba a llamar. Y eso fue todo. Calificación del testimonio fiscal de Mario Fernández Villalobos, prueba admitida para evaluación. Testimonio fiscal número 6. Alberto Bautista Merino. Resumen. Afirma haber estado presente en la reunión, sobre lo cual indica que cuando el congresista Mamani Colquehuanca entrega un folder, el cual contenía proyectos de obras, Yufra Monteverde dijo: estas obras son grandotas. Dijo: esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Dijo: se puede hacer en 2 partes. Nos dijo: vamos a buscar una salida. Este año la mitad y el año la otra mitad. Y el año siguiente la otra mitad. Pero de salir sí sale. Sobre la reunión con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, indica que fue Moisés Mamani quien le pregunta sobre a Bruno Yufra, quien realizó una llamada y le dijeron que llegaba a las 18:30. Les dijo que coordinaban para ver al presidente
no la revocación del testimonio fiscal número 6, prueba admitida para evaluación. Testimonio número 7 en su comisión de acusaciones constitucionales. María Úrsula Letona Pereira. Resumen, refirió que el excongresista Moisés Mamani Colquehuanca le señaló que nunca había recibido ningún ofrecimiento o beneficio de parte del denunciado, entre paréntesis, Bruno Yufra Monteverde. En ese extremo dijo literalmente: yo le pregunté en la sala Mariátegui expresamente por la participación del señor Bruno Yufra en ese caso. Es en ese contexto que el señor Mamani me manifiesta que él sentía que el señor Aragón le había engañado, que lo había inducido a una reunión que no estaba prepactada, y sobre el proyecto PEL, este proyecto especial del lago Titicaca, él pensaba que estaba en el Ministerio de Vivienda. Yo he ido por las puras. Bruno no tenía la menor idea de mi proyecto, señaló. Calificación del testimonio 7, prueba admitida para su evaluación. Informe del fiscal Ramiro González Rodríguez, brindado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Resumen. Refirió que desconocía el motivo por el cual el fiscal denunciante, doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, ex fiscal de la Nación, no había incluido al señor Bruno Yufra Monteverde en la denuncia que se formuló oportunamente contra los excongresistas Bocángel, Fujimori y Ramírez, dado que a todos estos se les implicó en los mismos hechos y todos gozaban del privilegio de oficio y anteoficio político. Literalmente señaló: no tendría cómo saber por qué eso se tramitó o investigó este caso. Perdón, repito, literalmente señaló el fiscal lo siguiente: no tendría cómo saber cómo es que se tramitó o investigó este caso, pidiendo disculpas por no poder absorber las interrogantes de los parlamentarios sobre estos hechos. Calificación, informe admitido para su evaluación. Análisis jurídico de la presente denuncia constitucional 244. La denuncia constitucional La denuncia constitucional 244, un caso de anteoficio que se centrará en determinar si el señor Bruno Yufra Monteverde, ex ministro de Estado en la cartera de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, habría incurrido puntualmente en los delitos previstos en los artículos 397 y 400 del Código Penal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. La configuración de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias supone la comprobación fáctica de los supuestos de tipo penal con la concurrencia de dos actores, el corruptor y el corrompido. En este caso se trata de una denuncia que involucra a dos personas en concreto, el señor Bruno Monteverde y el señor Moisés Mamani Colquehuanca, quien lamentablemente falleció el 14 de agosto del 2020, según información pública, porque resulta imposible obtener la testimonial de este último, contrastar su testimonio, corroborar los hechos y validar los extremos de su denuncia. Sobre el tráfico de influencias. Esta se encuentra referida a que el sujeto activo invoque sus influencias, ya sean reales o simuladas, esto con la finalidad de interceder ante un funcionario o servidor público. Además de lo anterior, a cambio de dicha intersección debe existir sí o sí una recepción, dar o prometer para sí o tercero, con donativo, promesa, ventaja o cualquier otro beneficio. Es necesario precisar que es condición indispensable que exista el donativo, promesa, ventaja, pues en ello radicará el límite para verificar cuando estamos ante un ilícito penal, es decir, debe existir un tema lucrativo de por medio.
La conducta típica descrita debe darse en el marco de un caso judicial o administrativo. Esto comprende procesos de índice civil, penal, familiar, contencioso administrativo, etc., en cualquiera de sus instancias y o procesos de control interno, disciplinarios, entre otros. Sobre el cohecho activo genérico. Respecto a la conducta típica, encontramos que el donativo, promesa, ventaja, se puede dar para que el funcionario o servidor público realice u omita actos en violación de sus obligaciones o para que éste realice u omita actos propios del cargo o empleo. Para ello, es imprescindible que el sujeto pasivo ofrezca, dé o prometa cualquier tipo de beneficio, ventaja, donativo, para que el funcionario o servidor público realice u omita actos en violación de sus funcionarios o actos propios del cargo o empleo. La promesa es ofrecimiento de efectuar al funcionario o servidor público el donativo, ventaja en un futuro pactado. La ventaja es aquella que se otorga algún tipo de privilegio no correspondido. El donativo es aquel bien que se otorga al funcionario o servidor público, pudiendo ser dinero, una casa, un auto, entre otros, capaces de mover la voluntad del sujeto. Análisis probatorio. Un primer problema de la actividad probatoria se deriva del hecho de no poder contratar las versiones de las partes, ni ahora ni después. Dado que, lamentablemente, el señor Moisés Mamani Colquehuanca dejó de existir el 14 de agosto del 2020, por lo que quedamos limitados a dos testimonios centrales: la versión de los hechos referidos por el denunciado, señor Bruno Yufra Monteverde, y la de supuestos testigos colaterales, resultando particularmente resaltante la declaración de la señora María Úrsula Letona Pereira, excongresista de la República, quien afirma que en determinado momento el mismo señor Moisés Mamani Colquehuanca le comentó que jamás recibió ningún tipo de prebenda o beneficio de parte del denunciado. En este extremo, resulta particularmente elocuente su testimonio cuando señaló: yo le pregunté en la sala Mariátegui expresamente por la participación del señor Yufra en este caso. Es en este contexto que el señor Mamani me manifiesta que él sentía que el señor Aragón lo había engañado, que lo había inducido a una reunión que no estaba prepactada, y sobre el proyecto PEL, él pensaba que estaba en el Ministerio de Vivienda. Yo he ido por las puras. Yufra no tenía la menor idea de mi proyecto. Por otro lado, la Fiscalía no ha podido argumentar coherente y razonablemente, ni sustentar la imputación con medios probatorios sólidos los delitos formulados. Por el contrario, incluso se podría presumir un descuido malicioso por parte del Ministerio Público al mostrar pruebas sin la debida secuencia cronológica. A este hecho se suma que el fiscal, doctor Ramírez González Rodríguez, señaló ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que desconocía el motivo por el cual el fiscal no incluyó al señor Bruno Yufra Monteverde en la denuncia que se formuló oportunamente contra los excongresistas Bocángel, Fujimori y Ramírez, dado que a todos estos se los implicó en los mismos hechos y todos gozaban del privilegio de oficio y anteoficio político. Literalmente señaló lo siguiente: no tendría cómo saber cómo es que se tramitó o investigó este caso, pidiendo disculpas por no poder absolver las interrogantes de los parlamentarios sobre estos hechos. Por otro lado, resulta imperioso precisar, a efectos de sentar precedente, que el cabildeo parlamentario es una práctica legal y política que no es excluyente en la relación que establecen miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.
por lo que no es en sí mismo un delito, sino una práctica política propia de la necesaria relación de negociación y diálogo que subyace a la función constitucional de representación política, tal como lo prevé la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso de la República. Una imputación delictiva que rompa la presunción de inocencia en torno a una práctica social o política tiene que ser razonablemente demostrada. Caso contrario, estaríamos creando un precedente de enorme peligro para el sistema democrático. Lo que en este caso se evidencia es la facilitación y coordinación de una reunión entre el señor Moisés Mamani Colquehuanca y el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, a través del entonces ministro Bruno Yufra Monteverde. Conclusiones. En relación al tráfico de influencias, de una evaluación objetiva de los hechos y las pruebas aportadas en relación al supuesto delito de tráfico de influencias imputable al señor Bruno Yufra Monteverde y su condición de exministro de Estado, resulta concluyente que no existen elementos suficientes de tipicidad subjetiva y objetiva para asumir razonablemente que se quiebra la presunción de inocencia y se deriva en un supuesto de culpabilidad conforme a lo establecido en el artículo 400 del Código Penal. Segunda conclusión, en relación al cohecho activo impropio. De una evaluación objetiva de los hechos y las pruebas aportadas en relación al supuesto delito de cohecho activo impropio imputable al señor Bruno Yufra Monteverde en su condición de exministro de Estado, resulta igualmente concluyente que no existen elementos suficientes de tipicidad subjetiva y objetiva para asumir razonablemente que se quiebra la presunción de inocencia y se deriva en un supuesto de culpabilidad conforme a lo establecido en el artículo 397 del Código Penal. Para precisar, en ninguno de los audios o videos que componen este expediente existente, en ninguno de los audios o videos que componen este expediente existe una participación directa del imputado, ya sea ejerciendo un ofrecimiento o ejercitando actos de influencia sobre algún funcionario o servidor público, ni la comprobación objetiva de la existencia de prebendas, dádivas o promesas, o de doctor Salo Chávarri en su escrito de denuncia, por lo que no existe razonablemente sustento y correlación con el marco fáctico de imputación de dicha denuncia. Por lo tanto, señores miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de conformidad con el artículo 89, numerales D6 del Reglamento del Congreso de la República, y estando a que no se han encontrado elementos suficientes para continuar con el proceso dado que los hechos, pruebas y argumentos señalados por el Ministerio Público no resultan suficientes para configurar los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico previstos en los artículos 397 y 400 del Código Penal que se imputaron al señor Bruno Yufra Monteverde, se concluye el archivamiento de la denuncia constitucional 244, debiéndose remitir los actuados a la comisión permanente conforme a lo establecido en el literal G del referido artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Muchísimas gracias, señora presidenta y queridos colegas. Muchas gracias, señor Fernando Meléndez Celis. Habiendo terminado la exposición, procederemos de acuerdo a lo señalado en el reglamento del Congreso de la República a dar inicio al debate, para lo cual los señores congresistas deberán pedir el uso de la palabra por el chat de la sala virtual. Pueden hacer el uso de la palabra, colegas congresistas, a través del chat de la plataforma.
Presidenta, no funciona mi mensaje. Presidente, perdón. Colega congresista Marta Chávez, tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Perdone por no haber usado, pero me parece acá que se queda sin enviar. No sé, problemas de conectividad. Señora Presidenta, yo he señalado y he observado invariablemente en todos los casos en los que esté involucrado algún miembro actual, pasado, de la bancada de Fuerza Popular, he señalado y he cumplido así en no en mantenerme en abstención, señora Presidenta. Sin embargo, yo creo que solamente aplicando, y no soy penalista, por otra parte, señora Presidenta, me alegra que no todos los informes que vengan a la subcomisión terminen siendo para acusatorios, porque eso demostraría pues que a veces, inclusive a veces algunos congresistas muy alegremente votan a favor de que se acuse a alguien y dicen, bueno, ya se va a investigar, pues acá lo que estamos haciendo simplemente es que se investigue, ¿no? Cuando eso no es totalmente cierto, porque se supone que la Fiscalía ha investigado ya y lo que puede pasar en un proceso de denuncia constitucional es que si se acusa, va a pasar a un proceso penal, ¿no? Con un foro específico, ciertamente, porque se ventila ante la Corte Suprema para aquellos que tienen el beneficio de la denuncia constitucional o el juicio, el antejuicio político, y en el caso que se acuse de delitos, pues va a abrirse necesariamente un proceso penal en el Poder Judicial, ¿no, señora Presidenta? Pero en ese contexto, señora Presidenta, sin embargo, a mí me preocupa lo que ha detallado y lo que he leído del informe del señor delegado, el congresista Meléndez. En este caso, reitero, me alegra que sea un caso, aunque una golondrina no hace verano, en este caso se plantee que no hay lugar a la denuncia, ¿no? Pero, señora Presidenta, a mí me preocupa que hayan habido pruebas que son las que explican el contexto de lo que podría haber sucedido, no estoy afirmando nada, y no se han admitido. No se han admitido. ¿Por qué? Porque supuestamente no aparecía o porque realmente no aparecía el denunciado, ¿no? Es lo que puede pasar con cuestiones preparatorias, reuniones preparatorias en las que, claro, no es este el caso, ¿no? Pero se puede pensar en que vamos a perseguir, vamos a acosar a determinada persona, ¿no? Y vamos a contratar a X. El hecho que X no haya participado en esas preparatorias no significa que esas pruebas que acreditan un contexto, un ambiente, algo que explica una situación próxima, no tengan valor para la investigación. Y entonces, y acá tampoco se ha mencionado algo que es, señora Presidenta, de dominio público, ¿no? En el día primero, en el diario El Comercio, el día 1 de agosto del año 2016, apenas 3 días que el señor Kuczynski había asumido el cargo de presidente de la República, él declara para el diario El País, ¿no? Y ahí se dice claramente, no todos los congresistas los 73 congresistas de la bancada fujimorista son miembros del partido. Habrá como 30 que se subieron al carro. O sea, ya hay una connotación negativa, ¿no? De indicativa en la opinión del señor Kuczynski de cierto interés, ¿no? De no una adecuada transparencia ni el deseo de servir, sino se subieron al carro creyendo que ella ganaba y que recibirían una prebenda, cosa muy grave. Lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta lo llama él, yo diría inmoral, es jalarse, atraer a algunos de esos, ¿no? Dice, va a ser difícil, si no lo consigue, reconoció que va a ser difícil trabajar en el Congreso, ¿no? Y entonces, señora Presidenta, este es un contexto, es algo que fija un poco, orienta, abre el camino para entender y analizar las cosas. Ahora, otro tema que se ha pasado por alto es que el señor Gorea era el abogado del señor Kuczynski, pues en todo este proceso incluso vino al Congreso de la República, ¿no? Fue al Congreso de la República a expresar su opinión, dio todo un discurso de carácter político.
Entonces, señora presidenta, yo creo que más allá de todo lo que he señalado al inicio, las cosas deben analizarse, me parece, de una manera muy tranquila, muy objetiva, ¿no? Solamente eso quiero llamar la atención y reiterar que yo no voy a votar ni sí ni no, me voy a abstener conforme ha sido una regla planteada por mí misma en los casos en los que está involucrado algún integrante o exintegrante de la bancada de Fuerza Popular. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega congresista Marta Chávez. Agradecer su participación y sobre todo las aclaraciones del caso. Se da el uso de la palabra al colega congresista Rubio Gariza Richard. Tiene el uso de la palabra, colega. Muy buenos días, señora presidenta. Gracias. Buenos días también a todos los colegas presentes. Quisiera iniciar pues mi participación que ha realizado el colega congresista Meléndez. Veo que ha hecho un gran trabajo y se ha dedicado a tiempo que esto implica. Y tengo unas dudas porque quisiera a que me lo aclare y me voy a tomar el tiempo para desarrollarla. Tengo entendido que el Tribunal Constitucional peruano, en el caso de Juliana Llamoja, desarrolló los distintos supuestos en lo que cabía hablar de una motivación inexistente, insuficiente e incongruente. Esa es la sentencia del Tribunal Constitucional 0728-2008, PHC-THC, Fojas 7. Si bien es cierto, entiendo que un informe final requiere de tiempo, tengo la percepción, señora presidenta, y con todo respeto a mi colega congresista Meléndez, en este caso hay una gran cantidad de medios probatorios, entiendo yo, y hubiera sido bueno sustentar por qué estos medios de la Fiscalía de la Nación no son conducentes, pertinentes o válidos, por decirlo así. Por ejemplo, ¿no? Así en la denuncia constitucional 244 presentada por el Ministerio Público, más allá de recordar que se cuenta con 4 videos, 11 audios, también tenemos un testigo de reserva, lo que es el código GP 223. En esa declaración, entiendo, este testigo sigue acá, lo voy a leer, dice, en su declaración de fecha 8 de mayo de 2018, que Moisés Mamani, el extinto Moisés, llegó al exministro Bruno Yufra por Guillermo Bocángel, quien le dijo que tenía conversación directa, ¿no es cierto? El lunes habla con él, esa palabra, en referencia a Bruno Yufra. Refiere el testigo reservado que cuando se reunieron Mamani con Yufra en unas oficinas del Ministerio de Transporte, Yufra le dijo a Mamani, obras, carreteras, puentes, pero no voten por vacar al presidente. En la declaración testimonial de fecha de 28 de mayo de 2018, el testigo reservado indica que tiene conocimiento que Yufra dijo que apoyaría con obras siempre que se abstengan de votar. Asimismo, indica que cuando se dijo la frase, ya sabes cómo es la nuez, mano, esas frases, se refería al 5%, 7%, le dijo Bruno Yufra que tenía que hablar con los empresarios para que le dieran el porcentaje. Otro aspecto sumamente relevante en la presente investigación es que se ha llegado a determinar mediante documento recabado por autorización judicial el reporte de las llamadas de la empresa prestadora de servicios telefónica, en la cual, claro, se verifica que efectivamente entre los días 19 y 20 de marzo de 2018 existieron 11 comunicaciones telefónicas entre el denunciado Bruno Yufra, Monteverde, el teléfono 947-44302, y el congresista Moisés Mamani, Chocolquehuanca, 970-090-55. Entonces, ahí el reporte de llamada de teléfono celular, el indicado líneas arriba,
asignado al señor Bruno Yufra Monteverde, se corrobora la comunicación existente al domicilio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando el primero quería llevar al congresista Moisés Mamani Colquehuanca al domicilio entonces del presidente de la República. Entonces, estamos en una subcomisión que queremos, entiendo yo, queremos dejar las cosas claras y que sea transparente, ¿no? Que no haya indicios de corrupción o algo que nos implique en esto. Ahora, otro aspecto, ¿no? Que como ya le he indicado, de eso va mi pregunta. Voy a hacer unas, sobre los audios se puede señalar que el audio 2, en ese audio de fecha lunes 19 de marzo de 2018, conforme al diálogo desarrollado, se habría dado después de que el denunciado, el señor Bruno Yufra Monteverde, llegó a casa de entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski Guadar al congresista Moisés Mamani. Y analizando el diálogo de este audio, si bien los interlocutores, ¿no es cierto?, no hablan explícitamente de votar en contra o abstenerse de votar en la vacancia presidencial, se puede colegir válidamente del diálogo desarrollado y de las frases dichas por el denunciado. O sea, vamos a las frases. Eso quiero que aclare también. El denunciado, en este momento ya existía un acuerdo en el sentido que no se logre dicha vacancia presidencial. Esto se desprende cuando Bruno Yufra dice las frases: ni abras la boca conmigo de esto. Y se cae todo, es una palabra un cuarto en le diga, y al respecto cabe preguntar, acá la pregunta: ¿cuál era el temor de ese ministro de Estado si supuestamente no se estaba realizando nada ilícito? ¿Cierto? Porque las palabras indican otra cosa. Asimismo, en las frases, ¿qué cosa vas a sacar? Ya sabes cómo es la nuez. Y pues, hermano, ya más seguro, pues, si acá con quien acaba de estar. Estas expresiones del denunciado evidencian, lo tomo así, una suposición, que para ese momento ya se había llegado a un acuerdo y que la seguridad del mismo estaba dada. Y si bien el denunciado a su favor argumenta que fueron dichas dentro de otro contexto, ello debe ser materia, entiendo yo, de una investigación a nivel ya judicial. Entonces, veo que espero que al caerse este archivamiento no traiga implicancias, por si acaso, porque puede ser que haya otras implicancias relacionadas con esto. Otra pregunta al señor congresista delegado. Al ser un informe de archivo, tendría que haberse argumentado, pues, por qué no se consideró válidos uno por uno los medios probatorios. Más aún, si en su exposición ha señalado algunos audios como válidos, lógico, para análisis. Mi pregunta sería: colega Richard Rubio Gariza, se da el uso de la palabra al congresista delegado Fernando Meléndez Celis para las aclaraciones del caso y las interrogantes del colega congresista Rubio Gariza. Presidente, si me permite la palabra, antes de la intervención del ponente, Ricardo Ura, lo que pasa es que no puede entrar al chat. Ok, colega congresista. Tiene el uso de la palabra el colega Burgas. Gracias, presidente. En primer lugar, yo quiero felicitar el trabajo concienzudo que ha hecho Fernando Meléndez referente a este caso, que creo que en el transcurso del tiempo se ha demostrado que más que un acuerdo entre partes para beneficio o no de una posible vacancia, fue una guerra interna en un partido político que hoy día felizmente se está recomponiendo por la salud de la democracia, y que algunos que inclusive ya no están y que traicionaron a ese partido político hicieron toda una celada para justamente legitimizar lo que podría ser la
el impedir la vacancia de un expresidente de la República. En ese sentido, señora presidenta, el ponente ha señalado las circunstancias y cuáles han sido las pruebas admitidas y no admitidas. Ha señalado una por una. Creo que ha sido bastante claro en sustentar por qué este pedido de Constitución Constitucional debería ser archivado. En ese sentido, creo que este informe ha sido bastante y muy meticulosamente elaborado, y por eso felicito al congresista Meléndez, y creo que acá debemos actuar con justicia y no con parcialidad política, básicamente. Creo que la historia y el tiempo han demostrado que el señor Salaverry estuvo involucrado en esto y que básicamente fue una celada, como repito, para poder deslegitimizar o tratar de impedir lo que en su momento se quería, que era la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, y que lamentablemente llevaron como escalafón final la llegada de un delincuente a Palacio de Gobierno como fue Martín Vizcarra. Así que no hay que olvidar esos hechos también históricos, señora presidenta, porque finalmente el país fue el perjudicado y fue el que perdió. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega congresista Burga. Bien, vamos a dar el uso de la palabra al colega congresista delegado del caso de la denuncia constitucional 244, el congresista Fernando Meléndez Celis. Tiene el uso de la palabra, colega congresista. Presidenta, en principio quiero reconocer la participación de la congresista Chávez, del congresista el congresista Burga, ha sido materia de observaciones. En referencia a la congresista Chávez, que hace una relación de tiempos entre la declaración del entonces presidente de la República, Kuczynski Godard, al inicio de su mandato, y relacionar con el caso de la denuncia constitucional 244. Ahí lo que el oponente es que nos hemos limitado a las pruebas que existen en el expediente, no hemos adicionado nada y tampoco hemos admitido otras pruebas más allá de las audiencias que ha sido público, que se ha llevado a cabo a través de una sesión de la subcomisión. Y por último, en este tema, presidenta, si nosotros hubiéramos adicionado pruebas, el Ministerio Público no validaría. Nosotros hemos trabajado estrictamente en y como verás, este es un informe de más de 40 páginas resumidas, sintetizadas. Nos hemos dado el tiempo de escuchar los audios, de ver los videos. Hemos hecho un síntesis de cada uno de los audios, de cada uno de los videos, porque para poder calificar y muchos de ellos hemos admitido, incluso se ha admitido, o sea, en la calificación del audio o de la declaración del testigo, pero no podemos ese como delegado ponente, porque eso sería un precedente peligroso. Lo que hemos hecho en la revisión de este expediente, de esta denuncia constitucional 244, es básicamente dentro del marco fáctico de imputación y no hay las pruebas suficientes para romper el delito de presunción de inocencia. Eso es en cuanto a aclarar las observaciones que ha hecho el congresista Robledo
cuando dice que no he desarrollado más en el informe tanto los audios como los videos. Lo que he presentado es un resumen. El expediente es voluminoso y en cada síntesis o resumen hemos detallado el análisis de cada prueba. Ahora, en referencia a la sentencia 728 del Tribunal Constitucional que ha hecho mención también el congresista Robledo sobre el caso Yamoja, colega congresista Meléndez, es el colega congresista Rubio, ¿no? Robledo, me parece que no hay, ¿no? No hay ningún congresista. Rubio, por favor, colega congresista. Y a mil disculpas, colega Rubio, por ese intermedio, presidenta, las disculpas del caso. Lo que decía, aceptado. Mil disculpas, colega. Que siga nomás. En referencia. Gracias. Muchas gracias por este gesto, amigo y colega Rubio. Presidenta, en cuanto a la resolución del TC en el caso Yamoja, porque esa ha sido una de sus observaciones que hizo también mi colega Rubio, en la resolución del TC, en un numeral sobre la motivación insuficiente, se refiere, y quiero leer taxativamente tal cual está en la sentencia, se refiere básicamente al mínimo de motivación exigible, atendiendo a las razones de hecho o de derecho, indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas. La insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la insuficiencia de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. Y este párrafo de esta sentencia guarda relación de que las pruebas que tienen relación con el marco fáctico de imputación y de suficiente convicción para romper la presunción de inocencia. En ese sentido, presidenta, nosotros hemos una de todas las pruebas y hemos llegado a esa conclusión. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega congresista Fernando Meléndez. Vamos a dar el uso de la palabra a la colega congresista Marta Chávez por alusión. Tiene el uso de la palabra, colega congresista Marta Chávez. Sí, gracias, presidenta. Lamento no haber podido escuchar porque ha habido mucha interferencia en la comunicación del señor congresista delegado Meléndez, pero de lo que he entendido, él señala que no puede agregar pruebas, pero lo que yo he señalado es que ha prescindido de pruebas. Ha prescindido de pruebas ofrecidas por la Fiscalía en sustento de su denuncia. Pero además, la declaración del señor Kuczynski de 1 de agosto del año 2016 es de público conocimiento, ¿no? Por otra parte, señora presidenta, respecto a lo que ha señalado el congresista Burga, yo debo decir que al señor Kuczynski no dejó la presidencia ni se le presentó mociones de vacancia por el tema, por esta supuesta conjura. Fue el tema y que lo obligó y derivó en su renuncia, señor presidente, señora presidenta, fue los temas del lavallato, actos de corrupción. O sea, tampoco no querramos cambiar, el pasado es muy reciente como para que queramos cambiar la historia.
no es que tampoco nos quieran echarle la culpa al Congreso anterior de que aceptó la renuncia o presentó mociones de vacancia que empujaron al señor Kuczynski a renunciar y dejar al señor Vizcarra. No hay que olvidar que hay partidos que han apoyado al señor Vizcarra hasta el último momento y que inclusive han participado en toda la defenestración de quien era el llamado espontánea, anteriormente preconstituido, diríamos, para ocupar el despacho, no el cargo presidencial en caso de que vacara al señor Vizcarra, ¿no? Reitero, era el señor Merino, y lamentablemente desde el propio partido del señor Burga, con todo aprecio se lo digo, le jalaron la alfombra al señor Merino, ¿no? Y ya sabemos que el señor Sagasti fue el defensor a ultranza cuando se vacó al señor Vizcarra. Salieron a las calles e hicieron salir a las calles y generaron graves problemas de contagio, ¿no? Salieron a las calles para pedir que se reponga el señor Vizcarra, o sea que no querramos cambiar la historia, no querramos malinterpretarla. El señor Kuczynski no podía permanecer un día más en el cargo por los gravísimos actos de corrupción que están siendo investigados, y lamento que la investigación camine pues más lenta que la tortuga, ¿no? Y entonces, no es el contexto, no ha hecho caer al señor Kuczynski este supuesto tema de los audios, ¿no? Yo creo que hay que ubicar las cosas con mucha serenidad. Lo que lo hizo caer fue su propia inconducta, ¿no? Que además se arrastra desde todo el tiempo en que el señor fue funcionario público, presidente del Consejo de Ministros de un gobierno corrupto, probablemente corrupto como el señor Toledo. La ley que permitió a Odebrecht contratar, luego de que en los años 90, por ley también se impidió que empresas como Odebrecht, que sobrevaloraban o que no cumplían con los contratos con el Estado, no pudieran ser postores. Esa ley se derogó, se presentó y en un día se tramitó, la presentó el partido del señor Toledo, siendo presidente del Consejo de Ministros ese señor Kuczynski, ¿no? Y entonces no querramos cambiar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que expreso mi preocupación. Yo en verdad, señora presidenta, reiterando que no diría nada si solamente fuera porque este es uno de los casos así rarísimos en los que se dice que no hay lugar a la denuncia, ¿no? A mí me gusta esa posibilidad, me gustaría que porque yo nunca me prestaría, señora, a la persecución a nadie, ni menos a una imputación injusta. He sufrido yo la persecución, he visto cómo personas han sufrido y siguen sufriendo, para citar solamente al señor presidente Alberto Fujimori, sigue sufriendo la persecución. Líderes del Fujimorismo y personas del Fujimorismo que no conocemos, y sin duda de repente personas de otros partidos, están siendo perseguidos y han sido perseguidos vilmente. Nunca me prestaría yo a la persecución a nadie, señora presidenta, pero también pienso que nos debemos cuidar de que nuestros pasos sean adecuadamente sustentados. Tampoco no vale, pues, pasar por agua tibia las cosas, ¿no? Hay que darle su real contexto. Y reitero, así como se ha prescindido de pruebas, de las pruebas iniciales que dan el contexto, se ha prescindido, ¿no? Ha debido ponerse una información que es de dominio público, ¿no? Y que creo que tiene que ver con esto. Gracias, presidenta. Muchas gracias, colega congresista Marta Chávez. Tiene por alusión el uso de la palabra el colega congresista Burga y después el congresista Richard Rubio Gariza. Tiene el uso de la palabra, colega congresista Burga. Gracias, presidente. Como el afecto le tengo a la señora Marta, yo me he referido básicamente, y hay que decirlo claramente, a las pugnas que había entre el fujimorismo en esa época, a la división que hubo entre hermanos, que fue lamentable, y que fue un hecho muy comentado a nivel nacional y que realmente fue un espectáculo muy triste, ver cómo una familia se partía en dos por una decisión contraria entre ambos. Hoy día veo con alegría que se han vuelto a juntar
porque la familia nunca debe ser desunida, pero creo que eso fue la consecuencia de lo que sucedió. Si bien es cierto que Kuczynski renunció, y eso es un hecho innegable, él no fue vacado, sino él renunció, pero renunció justamente porque hubo una trama elaborada desde un sector del fujimorismo encabezado por Pepe Salaverry. No hay que olvidarlo. Y cuando esa prensa adicta a los contratos del Estado, que fue rápidamente convencida de la necesidad de la salida de PPK, llevaron al poder a Vizcarra. Así que esto se gesta desde una división del propio fujimorismo en una pelea interna de familia que hace toda esta trama, porque yo creo que ha sido una trama elaborada simplemente para traerse abajo un gobierno. Entonces, no hay que tampoco tratar de tapar el sol con un dedo. Se demostró que Salaverry fue quien manejó toda esta trama, inclusive hay que recordar que él fue el que dio la conferencia de prensa al costado del señor Mamani, que ya está difunto, y que el señor Mamani simplemente era un títere de Salaverry. Muchos recordarán esa entrevista en el Congreso de la República, donde Salaverry era el que daba había manifestado todos los acontecimientos que habían sucedido, con grabaciones y tanto lo demás. Eso fue lo que trajo finalmente abajo al gobierno de PPK. Entonces, creo que todo en su debido contexto, y yo sí reconozco que creo que fue un complot muy bien elaborado por una parte del fujimorismo que quería evitar que no se diera inclusive la amnistía a Alberto Fujimori. Hoy día esta situación ha cambiado, pero hay que reconocerlo. Esa es la verdad de la historia. Así que eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Burga. Vamos a dar el uso de la palabra al colega congresista Richard Rubio Gariza. Tiene el uso de la palabra, colega Rubio. Gracias, señora presidenta. Nuevamente, mi colega Meléndez. Y yo presumo, ¿no? No indico, supongo, pues al caerse esta denuncia del archivamiento, pues ya, vamos a ser claros, también podría caerse la denuncia pues que hay para Bocángel y para Kenji Fujimori. Y lo que le he preguntado, he sido claro al señor delegado, una pregunta precisa: ¿por qué no ha sido considerado el testimonio? De hecho, bien claro, en reserva, el testigo en reserva del código GP 223. Le he hecho un discurso detallado de lo que dice, lo que se indica y de lo que habla. A eso va mi pregunta, porque es más, él dice que su informe tiene 40 páginas. No sé, pero a mi despacho solamente han llegado 30. Eso también, entonces voy por ahí también. Entonces, por eso, ahora mi siguiente pregunta, y quiero que me la responda la primera y ahora esta. ¿Considera usted que ha sido un análisis suficiente de los fundamentos del informe final? Así, porque yo, a lo que no me responde, pues ya yo estoy indicando que hay un vacío, falta, o sea, lo está dejando de lado eso. Eso es todo, señora presidenta. Muchísimas gracias por intermedio de usted. Gracias, colega congresista Richard. Colega congresista delegado, por favor, tiene el uso de la palabra. Congresista Fernando Meléndez Celis, a las preguntas hechas por el colega congresista Richard Rubio. Sí, presidenta. En razón al número de páginas del informe, efectivamente son 30. Algún lapsos. La primera pregunta, por favor, la respuesta. No le escucho. O se ha ido la... Colega congresista Richard, a través de la presidencia, por favor. Disculpe, presidente. Para llevar el orden respectivo, colega Richard. Disculpe. Tiene el uso de la palabra el colega congresista Meléndez. A ver, esperemos un momento. Parece que el colega congresista Meléndez tiene problemas de internet.
Presidenta. Sí, colega congresista Meléndez, tiene el uso de la palabra. Sí, Presidenta. En relación a la observación hecha por el colega Rubio Gariza en referencia al testimonio del testigo de reserva G23, yo hice un resumen en relación a Bruno Yufra y su afirmación, que lo que testimonia este colaborador. Y en la calificación nosotros hemos puesto como prueba admitida para su evaluación. Sin embargo, Presidenta, se ha considerado que para valorar pruebas a favor o en contra, solo que al final nosotros hemos considerado que los indicios acusatorios no fueron lo suficientes para romper la presunción de inocencia. Eso es lo que concluye este informe. Nosotros no le hemos excluido al testimonio del testigo en reserva. Y eso consta en esta presentación de este informe. Ahora, referencia, si queda un mal precedente en relación a los excongresistas, Bocángel, Fujimori y otros, ellos ya fueron procesados. Su caso está en el Ministerio Público. Y no tiene nada que ver con este procedimiento. Presidenta, si me permites, Presidenta. Sí, colega congresista Meléndez. Decía que nosotros no hemos revisado y hemos calificado las declaraciones del testigo en reserva GP 223 en este presente informe final. Y prueba de ello es que nosotros hemos evaluado su testimonio de este colaborador. Sin embargo, hemos concluido que los indicios acusatorios no fueron suficientes para romper el principio de la presunción de inocencia, que eso es lo que concluye finalmente este informe. Y con todo respeto, Presidente, y el aprecio que le tengo a la congresista Marta Chávez, nosotros hemos hecho una audiencia antes de llegar a este informe final, y esa audiencia ha sido de pruebas y hechos con la participación del denunciado, del denunciante, en este caso la fiscalía, de testigos, y justamente ahí fue la materia de discusión de este caso, de esta denuncia. Y en base a ello nosotros hemos continuado con este proceso para llegar a este informe final. Solamente quería hacerle esa precisión. Y reiterar, Presidente, que nosotros no, en el presente informe, nosotros consideramos su testimonio del testigo en reserva, solo que no, finalmente se ha decidido que sus indicios acusatorios no fueron lo suficientes para romper el principio de la presunción de inocencia. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, colega congresista Meléndez, delegado de la denuncia constitucional 244. Bien, señores congresistas, no figura más pedido de palabra ni intervención a través del chat de la plataforma Teams. Vamos a pasar al voto. Señor secretario técnico, proceda a tomar la asistencia para continuar con la votación. Correcto, señora presidenta. Con su autorización procedemos a llamar asistencia previa a la votación del informe final número 244. Congresista Rodas Malca Tania. Presente. Rodas Malca presente. Congresista Tocto Guerrero Felicita. Presente. Tocto Guerrero presente. Congresista Salinas López Franco. Salinas presente. Congresista Salinas López presente.
Congresista Gigovich Arteaga, debo dar cuenta, señora presidenta, que el señor congresista Gigovich Arteaga ha presentado una licencia para su inasistencia del día de hoy mediante oficio número 707-2020-2021-OGA-CR. Congresista Burga Chuquipiondo Ricardo. Presente. Congresista Burga Chuquipiondo presente. Congresista Meléndez Celis Fernando. Presente. Congresista Meléndez Celis presente. Congresista Valdés Farías Luis. Congresista Valdés Farías Luis. Congresista Retamoso Lezama María. Presente. Congresista Retamoso Lezama presente. Congresista Rubio Gariza Richard. Presente. Congresista Rubio Gariza presente. Congresista Chávez Cosío Marta. Chávez Cosío presente. Congresista Chávez Cosío presente. Congresista Mesías Ramírez Carlos. Presente. Congresista Mesías Ramírez presente. Congresista Mendoza Marquina Javier. Mendoza Marquina presente. Mendoza Marquina presente. Congresista Almerí Veramendi Carlos. Congresista Almerí Veramendi Carlos. Congresista Gallardo Becerra María. Congresista Gallardo Becerra María. Congresista Aliaga Pajares Guillermo. Aliaga Pajares presente. Buenos días nuevamente. Congresista Aliaga Pajares presente. Congresista Costa Santolaya Gino. Costa Santolaya presente. Congresista Costa Santolaya presente. Congresista Ancalle Gutiérrez José. Ancalle Gutiérrez presente. Congresista Ancalle Gutiérrez presente. Congresista Mamani Barriga Jim. Presente. Congresista Mamani Barriga Jim. Señora presidenta, si me permite llamar nuevamente a los congresistas que en la primera asistencia contestaron su presencia y en este llamado no lo han hecho. Proceda, señor secretario técnico. Gracias, congresista. Congresista Gallardo Becerra presente. Listo, señora presidenta, procedemos al conteo. Gallardo Becerra presente. Anotado, señora congresista. Señora presidenta, damos cuenta que tenemos la presencia de 15 señores congresistas y 2 licencias del señor congresista Pérez Ochoa y del señor congresista Otto Gigovich. Colegas congresistas, contando con el quórum necesario, pasamos a votación sobre la aprobación del informe final de la denuncia constitucional 244. Señor secretario técnico, proceda. Correcto, señora presidenta. Congresista Rodas Malca Tania. A favor. Congresista Rodas Malca, a favor. Congresista Tocto Guerrero Felicita. Tocto Guerrero en abstención. Tocto Guerrero en abstención. Congresista Salinas López Franco. Salinas a favor. Congresista Salinas López Franco, a favor. Congresista Burga Chuquipiondo Ricardo. A favor. Congresista Burga Chuquipiondo, a favor. Congresista Meléndez Celis Fernando. A favor. Congresista Meléndez Celis, a favor. Congresista Valdés Farías Luis. A favor.
Congresista Valdés Farías, a favor. Congresista Retamoso Lezama María. Congresista Retamoso Lezama María. Congresista Rubio Gariza Richard. Rubio Gariza en contra. Congresista Rubio Gariza en contra. Congresista Chávez Cosío Marta. En abstención. Congresista Chávez Cosío Marta en abstención. Congresista Mesías Ramírez Carlos. Abstención. Congresista Mesías Ramírez en abstención. Congresista Mendoza Marquina Javier. Mendoza Marquina a favor. Congresista Mendoza Marquina a favor. Congresista Almerí Beramendi Carlos. Congresista Almerí Beramendi Carlos. Congresista Gallardo Becerra María. Congresista Gallardo Becerra María. Abstención. Congresista Gallardo Becerra en abstención. Congresista Aliaga Pajares Guillermo. Abstención. Congresista Aliaga Pajares en abstención. Congresista Costa Santolaya Hino. Costa Santolaya, abstención. Congresista Costa Santolaya, abstención. Congresista Ancalle Gutiérrez José. Ancalle en abstención, señor secretario. Congresista Ancalle Gutiérrez en abstención. Congresista Mamani Barriga Jim. Abstención. Congresista Mamani Barriga en abstención. Señora Presidenta, un minuto, por favor, para proceder al conteo. Presidenta, congresista Retamoso, tuve problemas de conexión. Colega congresista Retamoso, señor secretario técnico, proceda, por favor, antes del conteo, a tomar el voto de la congresista María Retamoso. Correcto. Congresista Retamoso Lezama María. En contra. Congresista Retamoso Lezama en contra. Señora Presidenta, procedemos a dar los resultados de la votación. Tenemos 6 votos a favor, 8 abstenciones y 2 votos en contra. Bien, señor secretario técnico, vamos a tener que proceder, ¿no? Según reglamento, como corresponde, por favor. Tenemos más abstenciones que votaciones a favor, ¿no? En votos en contra, por favor, ¿cuántos tenemos? Señora Presidenta, tenemos 2 votos en contra. ¿Votos a favor? 6 y 8 abstenciones. Entonces hay 8 abstenciones.
Si entonces vemos que hay más abstenciones, tenemos que tomar nuevamente el llamado al voto. Proceda, por favor, señor secretario técnico. Correcto, señora presidenta. Procedemos a un segundo llamado a votación. Señora presidenta, la palabra, perdón, pero en esos casos también es posible, señora presidenta, no necesariamente insistir en la misma sesión. Puede dejarse el tema sin resolver para ser tratado en otra sesión, señora presidenta. Yo, por ejemplo, ya me tengo que retirar porque presido la Comisión de Inteligencia y esta es una sesión extraordinaria. Yo le pediría, por favor, que se deje el tema para que con la reflexión debida se pueda plantear en otro momento la votación. Gracias. Gracias, colega congresista. Yo creo que no nos va a demandar muchos minutos, ya, para de una vez dirimir esta votación. Así que, señor secretario técnico, proceda, por favor. Presidenta, José Luis Ancalle, para presentar en todo caso la cuestión previa. ¿Sobre qué la cuestión previa, colega congresista? Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. En vista de que la mayoría ha votado en abstención, y me imagino que esto ha sido a razón de las preguntas que se ha formulado y ha dejado ciertas dudas, planteo esta cuestión para que tenga un mejor análisis el informe y en una próxima sesión presentarla para que nuevamente se ponga a disposición de los miembros de la comisión. Eso, presidenta, para que tenga una mejor evaluación. Muchas gracias, colega congresista José Luis Ancalle Gutiérrez. Voy a dar el uso de la palabra al colega congresista ponente, al colega congresista Fernando Meléndez Celis. Tiene el uso de la palabra, colega congresista Fernando Meléndez. Presidenta, en momentos de votación ya no hay cuestiones previas. Lo que yo solicito como delegado ponente de esta denuncia constitucional 244 es un cuarto intermedio, presidente. Recogiendo el sentido de la votación de la comisión. Un cuarto intermedio. Gracias. Bien, muchas gracias, colega congresista Fernando Meléndez. Concedido la cuestión previa y aceptado el cuarto intermedio. Señora presidenta, ¿me permite la palabra, por favor? Mientras van en su cuarto intermedio. Sí, colega congresista Richard, tiene usted el uso de la palabra. Hay dudas y tienen razón los colegas anteriores que han planteado, porque aclarando un poco más, según el ponente, ¿no? Dice que ha concluido que los medios no son suficientes para romper el principio de presunción de inocencia. Dicho análisis que él menciona y remenciona, no se haya, o no lo he leído, no, mejor dicho, no lo encuentro en qué parte dice eso, de su informe final, o lo va a poner recién, porque eso creo que debe estar precisado y escrito para poder, creo que entiendo los colegas también, ver, porque ahí es la duda. Esa es mi opinión. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, colega congresista Richard Rubio Gariza. Bien, colegas congresistas, se concede el cuarto intermedio al congresista ponente, Fernando Meléndez Celis, y se suspende la sesión para tratar el tema en la próxima sesión. Tengan ustedes muy buenos días, colegas congresistas. Y se somete a consideración de los señores congresistas la exoneración de la lectura del acta. Bien, al no existir oposición, se da por aprobado. Se da concluida la sesión, siendo las 10:46 del día 17 de mayo del 2021. Tienen ustedes muy buenos días, colegas congresistas. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días.
Muy buenos días, presidente. Buenos días con todos. Hasta luego. Buenos días, colegas.